Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, aquí en Tango Radio, otra vez con una nueva reflexión. Siempre en estos días estoy alrededor de lo mismo, ¿no? Entre cómo se puede conservar lo más genuino y auténtico nuestro tango sin apartarlo del crecimiento, sin apartarlo de la integración, de la globalización, sin alejar a personas, al contrario, acercar, unir, conectar, porque así es lo que siento que es nuestro tango, es un gran conectador que hace que nos podamos relacionar, conocer, nutrir de diferentes culturas, pero creo que la línea es muy finita cuando se va perdiendo y se trata de adaptar tanto a la cultura en lugar de que la nueva cultura trate de aprender de dónde viene nuestro tango. Hace un tiempo que me vengo haciendo esta pregunta. ¿No sería más enriquecedor que quien desee aprender el tango se acerque a su cultura de origen, como es, en lugar que de la cultura se adapte al consumidor? O sea, en lugar que el que está ofreciendo el tango lo trate de adaptar a las diferentes culturas a las que se los está ofreciendo, promoviendo. Ojo, no es una crítica, todo esto son cuestionamientos, porque sinceramente es algo que me preocupa y es algo como alguien que está viviendo fuera del país me refiero fuera de Argentina, y allá hace muchos años, y para mí fue muy importante poder entender primero en qué cultura estaba yo, qué base tenía en esta cultura, en este caso en los Estados Unidos. También he trabajado en Asia mucho tiempo, he trabajado en Europa, y bueno, cada vez que llegaba trataba de entender dónde estaba parada, pero era muy importante, lo hacía para saber cómo debía comunicarme, pero siempre teniendo muy en claro que lo que yo estaba comunicando era una cultura que venía de Argentina, del porteño, más que nada, de Buenos Aires, del Río de la Plata. En muchos casos, las diferencias entre quienes enseñan o lideran espacios no son solo técnicas, sino culturales, profundas, incluso existenciales. Y cuando todo eso se adapta para que sea comprensible a la persona extranjera o a la persona fuera del país de origen del tango, me refiero de Argentina, muchas veces se pierde el sentido, se le pierde el alma al tango. Esto sucede fuera de Argentina, pero también, aunque en menor medida, lo estuve notando dentro de Argentina, en algunos espacios donde se recibe a mucho turismo, a mucho extranjero, y se lo trata de acomodar para que el extranjero se sienta cómodo, se sienta amigablemente bien recibido. Pero en esa transacción se pierde un montón. Cuando todo se adapta para que sea comprensible, esa línea es la que me lleva a esta pregunta. ¿Qué es lo importante conservar y qué es lo importante negociar? También me pasa que cuando no funciona algo, cuando no nos entienden, cuando no nos comprenden, empezamos a hablarle en el otro idioma para facilitarlo. Y ahí se pierde un montón. Y mucha gente ni siquiera, mucha gente que lo promociona, mucha gente que lo enseña, mucha gente que lo baila, ni siquiera se ha tomado el trabajo de entender de dónde viene. Quizás por eso el tango funciona muchas veces entre extranjeros solamente. Observo comunidades enteras organizadas por personas de otros países, de otras culturas, y que convocan solo a extranjeros. Se crea un nuevo lenguaje y muchas veces yo misma no entiendo lo que está sucediendo, cómo se organizan o incluso cuál es el sistema que usan, y hasta el baile cambia, porque muchas veces no comprendo esa microcultura. El tema es que están utilizando al tango como medio. Entonces
Ahí es donde viene mi pregunta. ¿Hasta dónde podemos negociar esta expansión? Es una situación compleja y sé que al decir esto puedo ofender, molestar, pero de verdad lo digo desde un lugar muy, muy honesto y justamente porque me lo estoy cuestionando, porque creo en la expansión, porque creo fielmente en la inclusión, en lo inclusivo del tango. Pero el tema es, no quiero perder la esencia, quizás por eso me lo estoy planteando tan directamente. La tradición, la cultura, es importante, pero no quiero dejar de apoyar la integración. Entiendo y comparto que el tango es patrimonio de la humanidad, porque así se lo fue declarado, porque surgió de una mezcla de culturas. Pero la cocina fue Buenos Aires, ni siquiera diría Argentina. Y te lo dice alguien que no es de Buenos Aires y que fue sumamente atractivo poder estudiarlo al porteño y entender cuántos elementos de esta forma de ser están en el tango. Y fascinante. Profundamente, el porteño en sí tiene aspectos tan sutiles dentro del tango. Es como querer aprender flamenco sin conocer la filosofía gitana y sus rituales, por ejemplo, o practicar una medicina como la ayurvédica sin ningún interés por la cosmovisión hindú. El tango tiene ingredientes en su baile, en su música, en su abrazo, que son muy específicos y hasta me atrevería a decir muy específicos de Buenos Aires. No estoy hablando de imitar, sino de comprender, de estudiar, de observar, de sentir. Y por eso es mi pregunta final. ¿En qué momento la evolución se desconecta de la cultura, de la tradición? ¿Quién nos da el derecho o el permiso de modificar algo tan particular como el tango y su esencia, antes de haberlo entendido de verdad? Esto está dicho con el mayor de los respetos y el mayor del amor que yo siento por esta danza. Es una reflexión abierta, una reflexión que nos dé la posibilidad de seguir respetando este baile y no frenarlo por ser tradicionalista, respetarlo para que siga creciendo y que no pierda su esencia, su identidad. Un abrazo para todos.